Señor. ¿Puede sentarse, por favor? Le invito a que ocupe su asiento allí. Que salude unos segundos a su hermano, de la idea de bienvenida también, porque al igual que usted venció para estar hoy presente acá, venció para honrar a Dios, venció para ser de bendición hoy a otra persona. Honramos a Dios cuando venimos a su casa. Cuando alguien lo visita a usted a su casa y va con buenas intenciones, va con un corazón sincero, lo honra. Me honra esa visita, me honra esa persona en casa. Bueno, así tenemos que venir a la casa de Dios. No es diferente. Es más, es mejor porque el resto de los anfitriones no pueden ver el corazón, pero Dios sí. El resto de las personas que de una manera lo vayan a recibir no pueden ver las intenciones, pero Dios sí. Amén. Así que por eso siempre le invito a que nos rindamos delante de Él, a que dejemos todo lo que traigamos, no en esa puerta. No lo dejen en esa puerta, porque de repente lo dejen en esa puerta y al salir lo vuelve a agarrar. Yo no lo dijo que lo dejen en un locker, como un morral que usted guarda ahí y al salir vuelve a agarrar sus problemas y se los lleva a casa. No. Le invito a que los deseche. A que la mentira, el engaño, el enojo, la ira, todo lo que podamos traer, que lo desechemos. Que no lo dejemos allí guardado para después engavetarlo otra vez en el corazón. Amén. Gran bendición. Ayer no se pudo efectuar el levantamiento de los servidores. Ayer sábado que se iba a hacer, va a ser este próximo sábado. El levantamiento de todos los servidores de la iglesia. Amén. En las cuatro áreas fundamentales, que es Ujieres, seguridad, en la parte de niños y en protocolo, que es el trato directo con la gente, por así decirlo, el servicio directo a los hermanos y a los que nos visitan, a los que están en la iglesia, a cada uno de nosotros. Amén. Esas son estas personas o estos servidores. Hay muchas más áreas de servicio, muchas más áreas departamentales, técnicas. Y quiero invitarle siempre a cada uno a que pueda ser parte de una de ellas o de dos, pero que vaya recibiendo la carga de acuerdo a lo que Dios ponga en el corazón. No es un afán, no es un punto de inicio para que puedas estar en la iglesia, tienes que servir. No, es un principio de bendición. Cuando usted lo entiende que es un principio de bendición, ya lo ve de otra manera, ya no lo ve como una carga, ya no lo ve como una debilidad. Porque el mundo quiere presentarnos que el servir a otro es señal de debilidad. Por eso tenemos tantos políticos que se sirven solo a sí mismos. Por eso tenemos tantos políticos que hacen una política errada, porque la política realmente se creó para servir a la nación, para servir a las necesidades, para servir a cubrir esas necesidades, no a incrementarlas. Entonces allí cuando entendemos que hay un concepto errado de lo que es servir, y Satanás lo quiso acentuar sacando a Jesús del medio, o sacando la memoria, el nombre de Cristo del medio, o tratando de sacarlo. Pero cuando Jesús vino con una palabra diferente, esto contristó a muchos del pueblo, contristó a todos los escogidos de la iglesia que esperaban una posición de Jesús, maldecir a los que estaban en la tierra haciendo daño y solo bendecir a los que de alguna manera tenían la responsabilidad de llevar esta palabra. Y cuando Jesús vino y habló de algo diferente, habló de algo que confrontaba tanto a la iglesia como al que no estaba en la iglesia, por así decirlo, esto trajo una confusión o una posición adversa a él. Pero esta posición adversa nunca lo detuvo de sus convicciones reales y naturales que traía del cielo, porque esta es la posición que Dios tiene en base a nosotros. Y esto es lo que Satanás no puede hacer, porque Satanás no puede tener compasión por nadie, no puede tener misericordia, porque primero él no lo creó a usted ni a mí. Entonces
Segundo, no tiene amor por usted y por mí. No tiene amor ni siquiera por los que le sirven a Él. En cambio, Dios, ante todo, lo creó a usted y a mí. Y nos creó porque nos ama. Cuando el hermano Luis hablaba de esa antes de estar en el vientre, es porque Dios ya te había soñado. Ya Dios te había dado forma en su mente, te había puesto esos ojos, esos labios, esa condición de tu cuerpo así. Ya Dios la había soñado. Y con cada uno, porque ninguno es igual a otro. Y esto es tremendo, ver esa majestuosidad, esa grandeza. Y la sabiduría humana quiere taparla. Porque la sabiduría humana que viene solo del ego del hombre es proveniente de la influencia de Satanás. Y no estoy hablando de estudiar en la universidad o en el colegio o de hacer estudios específicos, no. Estoy hablando del general, del espíritu, del querer ser sabio y decir yo sé más que todo el mundo, yo tengo la verdad absoluta. Mire, la única verdad absoluta es Cristo. Pero nosotros la estamos conociendo. O sea que no manejamos la verdad absoluta en todo lo que hablamos. Entonces no podemos ser necios o reacios a escuchar lo que mi hermano tenga que decir, lo que el pastor tenga que decir, lo que la otra iglesia tenga que decir, lo que el otro ministro, lo que la otra persona. ¿Usted me está entendiendo? No estoy poniendo en dudas o en tela de juicio la verdad de Jesús. Jamás lo haría. Es una verdad absoluta. Cristo murió por ti y por mí. Cristo dividió la historia de la tierra en dos. Es el único. Cristo resucitó de los muertos. Cristo se levantó para ser una luz eterna que no se va a extinguir nunca. Esa es la palabra eterna. Pero nosotros vamos detrás de esa luz, en busca de esa luz. Por eso el Señor me hablaba de sabiduría. Pero venimos hablando de sabiduría. Quiero que me acompañe por favor al libro de Proverbios. Si trajo su Biblia, abra allí casi en la mitad el libro de Proverbios. Si no la trajo, aquí va a estar proyectado con el favor de Dios. Proverbios 1. Y quiero que veamos la finalidad de este libro. Finalidad de los proverbios, inicia este libro. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina. ¿Qué hace? Se aprende. Se aprende. O sea que debemos estar dispuestos a aprender. ¿Y cómo se aprende? Escuchando. Para aprender sabiduría y doctrina. ¿Para qué es esto? Porque es necesario la sabiduría y la doctrina de Dios. Para conocer razones prudentes. Para adquirir instrucción y prudencia. Justicia, juicio y equidad. Para dar, continúa, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio lo escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad para entender los proverbios y sentencias, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y quiero cerrar aquí. El principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjese, hablar de sabiduría, este libro nos lo expresa como abrir el entendimiento. Abrir una oportunidad para usted y para mí de tomar decisiones correctas. Y dice la palabra razones prudentes. Razones prudentes. La prudencia está llamada al sabio. El prudente sabe dónde caminar, sabe dónde no meterse. El prudente sabe en qué momento decir o dar su opinión y en qué momento no hacerlo. El prudente sabe, como dice la palabra, decir sí en el momento adecuado y decir no
cuando no debe hacerlo. Hay gente que nunca puede decir que no, o que no saben decir que no, o piensan que decir que no es un pecado. Eso es religión. Usted puede decir en algún momento que no, pero tiene que tener sabiduría para que ese no sea realmente una edificación, porque para que haya sabiduría en esto tiene que edificar a alguien. Amén. Un no a todos los permisos a los hijos, el no del padre en algún momento puede salvar la vida de un hijo. El no del padre puede salvar al hijo de irse por un despeñadero donde Satanás lo está esperando. Y que ese no que usted le dijo lo salvó de las bocas o de la boca del perverso, del ocioso, del maligno, del que tiene siempre malos pensamientos. Es un no que edifica, es un no que educa, es un no necesario. Entonces, la sabiduría me va a ayudar a mí a desenvolverme en todas las áreas. Y pensamos entonces que el pastor está hablando de sabiduría para los líderes o para él mismo. Sí, es para mí. Es el primero, pero no el único, porque cada uno de nosotros necesitamos sabiduría. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque usted tiene una vida, porque usted está vivo, usted está respirando, sus ojos le están brillando todavía, hay una sonrisa. Y si hay lágrimas, hay tristeza, usted y yo necesitamos sabiduría para que esas lágrimas y esas tristezas no sigan o no continúen. Necesitamos entendimiento para saber cómo salir de ese lugar. Amén. Hablando desde el principio de sabiduría, dice también para adquirir instrucción, justicia, juicio y equidad. Instrucción, justicia, ser justo, equidad, equilibrado en todo lo que hacemos. Aún la sagacidad o dar sagacidad a los ingenuos. Fíjense, porque hay gente que vive en las nubes, que vive en el sueño de las comiquitas pasadas. Candy, ¿no? Yo la vi. Bueno, no la veía, la cambiaba. Me fastidiaba, pero era un sueño, era algo todo color de rosa, todo rosita. O las comiquitas de hoy son más desastrosas, pero igual, es todo aparentemente flores y todo se resuelve y tú te caes de un techo y no te matas, o tú entras a otro sitio en tinieblas y es lo bueno. Esas son las comiquitas de hoy, que tienes que buscar las tinieblas para salir de tus problemas, la magia para salir de esto, de lo otro. Así son las comiquitas hoy. Necesitamos entonces ser sagaces, ser entendidos. Dice la palabra que la sabiduría da sagacidad al ingenuo, al que anda siempre dejándose timar por los demás, al que siempre anda dando quizás lástima. Usted no nació para dar lástima a nadie, mucho menos al diablo. Amén, iglesia. Usted y yo no tenemos que darle lástima a nadie. No estoy hablando de ser arrogante, estoy hablando de ser entendido. O sea, Dios no me hizo a mí para darle lástima a nadie. Dios no puso lo mejor de sí para darle forma a usted y a mí, porque Él no sopló aliento de vida sobre los árboles, ni siquiera sobre las bestias o los animales que tienen vida en una forma similar a nosotros, porque los árboles no se mueven pero tienen vida, las aguas no hablan pero tienen vida, los animales se mueven como nosotros, hacen muchas facciones, tienen un razonamiento en algunas lógico como nosotros, pero solo en nosotros Dios sopló aliento de vida, o sea, puso un extra, es decir, dio lo mejor para ti, para mí, no para que estuviéramos dando lástima, sino para considerarnos, para entender dónde estamos parados. Amén. E incluso dice que a los jóvenes inteligencia y cordura. Se piensa que por ser joven entonces tengo toda la vida para hacer desastre. Y lo decía el martes, hoy estás, mañana no sabes. Hoy pisas, mañana no están tus pies aquí en la tierra. Es tremendo esto. Pude verlo con un joven que vamos a un café allá en Puerto Ordaz y en 3 meses
un joven lleno de vida, lleno de fuerzas, el que mejor atendía en ese café. Y siempre tenía una sonrisa, no sé sus problemas, no sé por qué pasaba o algo, pero siempre tenía una sonrisa, tenía una sugerencia, tenía una atención adecuada. Y uno se siente agradecido por esa simple cosa. Uno se siente agradecido, deja buenas propinas o está pendiente, ora por él en alguna forma, en algún momento en tu oración te acuerdas de esa persona. Y esta semana enterarme de que murió por un cáncer, que algo le creció aquí de la noche a la mañana, Dios me guarde, en su cuerpo, y en menos de 3 meses esto avanzar de manera descomunal y sacarlo. Eso tiene que hacernos entender que la vida es muy corta y muy volátil, que somos vulnerables en este cuerpo, Entonces, por eso el libro de Proverbios en su inicio, antes de entrar en materia, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Y escúcheme, no estoy hablando del principio del amor. No estoy hablando del principio del amor, porque el amor no se fundamenta en temor. El amor se fundamenta en conocimiento. El amor se fundamenta en conocer a la otra persona, en conocer a esa pareja, en conocer a esos hijos, en conocer a ese amigo, en conocer a esa amiga, en conocer a ese novio o esa novia o a ese prometido, en conocerse. Allí se fundamenta el amor, en conocer esa iglesia. El amor en Dios se fundamenta en conocerlo a Él. Pero hay mucha gente en el mundo que se acerca a Satanás o se acerca a la hechicería, a pactos oscuros, a pactos de alguna manera, no porque haya maldad absoluta en su corazón, sino porque piensan que Satanás de esa manera no les va a pasar algo malo. Hay un trasfondo en su vida de que quieren algo bueno, quieren guardar su vida, quieren guardar sus hijos, pero en el lugar equivocado. En el lugar equivocado, porque Satanás no guarda a nadie. Satanás no puede guardar ninguna casa. Primero, porque no tiene mayor autoridad que Dios. No tiene mayor autoridad que Dios, dije yo. Satanás no tiene autoridad sobre tu casa, sobre nada de lo que nos pertenezca. No tiene autoridad ni siquiera sobre la tierra. Y fundamentalmente porque no te ama. No te ama ni a ti ni a mí. No ama al que le busca. No ama al que le da ofrenda. No ama al que le sirve. Y por eso hay tanta gente errada en la tierra, con dificultades, con riqueza y no las pueden disfrutar, con fuerzas y no las pueden usar para provecho, con familia y no tienen un día de paz, un día de gozo, con hijos y no tienen uno solo que se acerque con un corazón sincero a darle un abrazo y decirle: te amo mamá, te amo papá, con pareja y no tienen un día de gozo o de felicidad o de intimidad. Escúcheme, yo quiero que usted y yo nos acerquemos a Dios. Yo no vine a hablarle de religión, ni vine a ofenderle, se lo digo todos los domingos. El principio de conocer a Dios es saber que Él lo puede hacer todo. Que el yo ponerme bajo su cobertura, Dios, con solo decirle: retírate, ya Satanás no se acerca. Con solo decirle a esos demonios: váyanse, ya no tienen ninguna presencia en tu vida, en tu casa, en ningún lugar donde estés. Con solo darte una promesa, ya puedes tener la seguridad en el corazón de que Dios la va a cumplir.
Porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a lo que dice. Y Él es fiel a lo que ama. Por eso nos tiene tanta misericordia. Y por eso pasan años y años. Y nosotros rebeldes, duros, reacios. Y Dios llamándonos. Dios llamándonos. Y la gente en la calle dice, no, pero es que en la iglesia están los que tienen problemas. ¿Y tú no tienes problemas? Mira, iglesia, el presidente, bueno, no sé ni cómo decirle, el que rige aquí en Venezuela tiene problemas. Tiene problemas. No es el dinero, no es el poder, no es la voz de mando, no es lo que tengo aquí cerca ahorita. Tiene problemas. Tiene problemas con su pareja, tiene problemas con los hijos, tiene problemas para gobernar, tiene problemas que resolver, tiene problemas. La diferencia es que hay un principio en venir a este lugar que es llenarnos de sabiduría. Porque sabemos que hay un Dios, que hay un ser superior a mí, superior al que está a mi lado, superior a las tinieblas, que puede rescatarme, ayudarme y bendecirme. Y empieza allí el Señor a hacer un trabajo contigo y conmigo. Empieza Dios a hacer un trabajo con nosotros para conocernos el uno al otro. Para conocerlo a Él nosotros, porque Él ya nos conoce. Y empieza entonces a crecer un verdadero amor, no fundamentado en terror, no fundamentado en arrepiéntete porque te vas al infierno. Impío, vulgar. ¿Y tú qué eras? ¿Y yo qué era? No es que lo sea hoy, me jacte hoy de entrar en tinieblas y salir a luz. Sí, Señor, perdóname, tú me perdonas. Es reconocer que Dios me rescató de allí, porque tuve temor. Vaya conmigo para que usted ahorita empiece a saborear lo que Dios puede hacer, porque sí, es amor, es bendición, pero es justicia. Y Dios va a hacer justicia. Busque Isaías capítulo 14, perdón. Isaías 14, 4. Dice la palabra que pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, este es Dios hablando al profeta, ¿cómo acabó el opresor? No el oprimido, el opresor. No el atacado, el que ataca. No el ofendido, el que ofende. No el maltratado, el que maltrata. No el insultado, el que insulta. No el engañado, el que engaña. Ese es el opresor. Ese es el opresor. No lo vea ahorita y lo ponga nada más. Es que es mi hermano. Es que el pastor le está hablando al líder. Es que el pastor dijo que ayer no pasó nada, entonces hoy vino a tirarle. No. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios y esto cabe en mí. ¿Cómo acabó el opresor y cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Mira, iglesia, el oro en la tierra es bonito. El oro bueno, no tengo nada de oro, nada más este anillo de matrimonio. Es hermoso en el cuerpo, pero el oro tiene valor porque usted y yo se lo damos. El oro tiene valor porque alguien lo compra, porque alguien quiere pagar por él y quiere lucir alguna joya. De otra manera no tendría valor. De otra manera sería un mineral más que Dios colocó en la tierra. Tiene buenas propiedades, sí.
eso pudiera ser un gran valor. Pero por ser tan codiciado es muy costoso para hacer un tendido eléctrico, porque el oro es el mejor conductor de electricidad. Tiene una resistencia casi cero, casi nula para resistir la corriente y pasa cualquier cantidad de corriente. Pero imagínense un tendido de su casa al poste de oro. Si tienen 10 días en la comunidad de Amílcar para conseguir un transformador, batallando para poder salir y tener luz, casi 30 casas, más de 10 días sin luz, porque lo que corresponde no hay, no existe, no hay un transformador ahora en la ciudad para suplir a una comunidad. O sí lo hay, pero el dinero es alto, pues el costo. Y no es de oro. Imagínense entonces sí. Pero es tremendo esto, ¿no? Ese valor al oro se lo damos nosotros. Ahora imagínense lo que usted vale, que Dios echa a un lado el oro, echa a un lado la plata, echa a un lado el dinero, y Dios le da valor a tu vida y a la mía. Imagínese lo que usted vale para esta tierra, que Dios le dice: enseñoréate de lo que yo he creado, eso es para ti. Tomemos conciencia en esta ciudad, porque hay una fiebre de oro brutal. Y déjeme decirle algo, ese amor al dinero lo que trae es envidia, contienda, celos, todos los vicios, prostitución, delincuencia, asesinato, corrupción, extorsión, avaricia. Eso es lo que trae esa fiebre. Y usted va a empezar a ver a gente cuerda, sabia, entendida, con principios, abocarse a algo donde no hay fundamentos sanos. Yo digo: Señor, ¿pero qué hay en su cabeza? ¿Qué está pasando? Cuando está ese amor a estas cosas, entonces hacemos lo que sea para alcanzarlo. Y se pierden entonces los principios y valores. Haces lo que sea para poder explotar la tierra, haces lo que sea para tener gente trabajando allí, haces lo que sea, acuerdos con quien sea, para poder tener acceso a unas gramitas o a unos kilos, qué sé yo. Entonces seamos entendidos, fíjese. Vamos a seguir leyendo. ¿Cómo ha acabado la ciudad codiciosa de oro? Dice en el 5: quebrantó Jehová el bastón de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Eso es lo que hace Dios cuando hay una iglesia, cuando hay una persona, cuando hay alguien que se acerca a Él con un corazón sincero. Dice que Él viene a quebrantar al opresor, viene a quebrantar al que trae maldad, al que llega a tu casa, que llega a tu patio, que llega al frente, que llega a tu carro, que llega a tu trabajo, a tu negocio, a traer maldad. Dios viene a quebrantarlo. Y escúchame, el quebranto de Dios no es que lo va a partir en dos. El quebranto de Dios va a transformar el corazón de esa persona, porque Dios sabe cómo hacer las cosas, porque Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, porque Dios tiene la estrategia y la salida para cada uno de nuestros problemas. Entonces ahí yo empiezo a entender: Señor, la sabiduría que tú me das no es una sabiduría terrenal, no es una sabiduría solo matemática o física, y que es interesante, es buena, es muy bonita. Pero esto es una sabiduría más allá, una sabiduría espiritual, una sabiduría que no cambia la fachada, sino que cambia lo de adentro. Usted le viene a un plan,
a decirle que 2 más 2 es 4. Ay, qué sabio. No le interesa. Pero usted le dice que Cristo lo ama y que hay algo mejor que esa opresión que ha levantado en su vida para dañar a otros, y que hay una oportunidad de él o para él de cambiar, de ser diferente. Usted va donde un rico y le dice: bueno, mete tu dinero en el banco y vas a recibir intereses. Va a decir: muchacho, tú eras bebé cuando yo hacía eso. ¿Usted cree que va con sabiduría de hombres a impactar a alguien? Pero vaya donde un rico y dígale: mire, el amor al dinero te hace perder la familia, te hace estar solo, te hace no tener ni siquiera a tu mamá cerca. Use ese dinero para bendecir tu vida y bendecir a otros. Que el dinero te sirva a ti, no tú sirviéndole a él. Alguien me decía que conoció al papá de un amigo de estos mineros importantes, y el hombre vivía en la selva y tenía aviones. Compró aviones para cargar todo ese oro y sacarlo para otro lado, para aquello. Me dice: eso es años, eso no es de ahorita, no estoy echándole un cuento de ahorita, es de años. Él no está en la iglesia ni nada, es un amigo que conversamos. Me dice: Aquiles, y yo vi a ese hombre morirse en miseria, y manejó millones y millones. Y cuando dijo a los 70 años, no sé, bueno, es hora de salir de esta selva, de este tierrero, a hacer algo. Y en lo que llegó a la ciudad a tomarse un vino, a la semana, en cama, y murió a la siguiente, miserable. No disfrutó nada de lo que tenía. Esa es una vida miserable. No estoy diciendo a esa persona vivir así, en pleito, en contienda. Y lo que alcanza es que los hijos se peleen porque no dejó, o la herencia que dejó es muy grande, no dejó nada establecido, y los hijos buitres, entonces todos se pelean. Eso es lo que se arma, porque no hubo un amor en la familia, sino el amor al dinero. El yo estar presente solo en el trabajo y acumular dinero y acumular y acumular, y nunca los enseñé a amar porque nunca los amé, porque no los valoré, porque no los respeté, porque no los uní en un consejo, en un almuerzo, en un compartir de familia realmente. Y eso se extiende a cualquier área. Eso se extiende a tu trabajo, a tu empresa. El tú sentar a tus empleados, a esas personas, y darles un consejo como patrón. Que no sea el patroncito egoísta, el patroncito malvado, el patroncito opresor, sino realmente un jefe, un líder. Esa es la empresa que va a prosperar acá en Venezuela o en China, donde hay tanta mano de obra, en Colombia, donde hay tanta competencia, en Chile, donde hay tanto desastre ahorita, en Perú, donde nadie lo quiere. Esa es la empresa que va a prosperar, donde hay un líder que tiene un corazón sencillo para hablar no de la sabiduría de hombre, de lo que yo mucho he hecho o he acumulado, sino de lo que Dios ha hecho conmigo y puede hacer contigo. Amén. Esto a mí me lleva a entender y a tener temor de Dios, porque lo escuchamos el domingo pasado. No temas al que puede matar con sus manos. No temas al demonio, al enemigo que puede venir a querer atormentarte en algo. Teme a Jehová, que es el único que puede juzgar tu alma. En Él está la vida. En Satanás no hay vida. Jesús venció la muerte, que era comandada por Satanás. Jesús la venció. Esa es mi verdad absoluta. Cristo venció por mí. Cristo venció para mí. Y lo digo en esta prédica, pero es para usted también. Es para el que está a su lado. Es para sus hijos. Es para su nieto. Es para su bisnieto. Mire, yo me sorprendía cuando leía el pasaje de Jesucristo que
que después de que Jesús resucitó y que hablaban, siempre le estaban diciendo, cállense. Cuando Pablo no encontraron nada contra él, no hallaron cómo dejarlo detenido, cómo callarlo, cómo hundirlo para que no tuviera autoridad sobre el pueblo y no se convirtieran 3,000, 4,000 a los pies de Cristo. Le dijeron, bueno, te vamos a dejar libre, los vamos a dejar libre a Pablo y a Juan, pero cállense. O di lo que tú quieras, pero no digas nada de Jesús. No lo nombres, ese es Satanás hablando, no lo nombres. Satanás quería que la historia borrara el sacrificio de Cristo, que la historia enterrara el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque es el único que hace trascender un legado. Es el único que le da firmeza al trabajo tuyo y mío. Es el único que le da permanencia a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Por eso podía hacerle Dios una promesa a David, y esa promesa no morir en David, sino continuar en Salomón. Podía Salomón afianzarse a las promesas que Dios le hizo a su padre y recibir las suyas. Y así de generación en generación. Iglesia, es sabio acercarse a Dios. Es de sabios entender que Dios es real, que Dios es un ser muy, pero muy superior, que nos ama. Y en esa sabiduría usted va a ir conociendo a Dios, va a ir recibiendo el amor de Dios. Ese es el principio de obedecer. Ese es el principio de acercarnos. Y la palabra lo dice y es extenso: toca y se abre, busca y encuentras. Pero si tú buscas tinieblas, vas a encontrar tinieblas. Si tú buscas en un lugar de engaño, vas a encontrar ¿qué? Engaño. Pero es que lo vas a encontrar. Pero es que ¿por qué están conmigo? ¿Por qué vienen? Porque en algún momento los buscaste. En algún momento tocaste esa puerta. En algún momento tu corazón se abrió para eso. Entonces hay solución. Hay solución. Porque la ley viene a mostrar el pecado. La ley viene a decirte, estamos mal. Estás mal. Estás pecando. Eres débil. Pero Jesús te dice, tú puedes en mí. Yo vencí, tú vas a vencer. Yo morí por ti, tú no tienes ahora que vivir en esas tinieblas. Tuviste un pasado oscuro, diferente. Yo vengo ahora a cambiar tu presente y a escribir un futuro de claridad y de gloria para ti. Eso es lo que viene Jesús a decirnos. Y ese es el lenguaje que nosotros tenemos que hablar. Ese es el evangelio sencillo que yo le pido que como iglesia prediquemos y vivamos sobre todo. No puedo estar hablando desde este altar de bendición, de que Cristo viene a cambiar y que cada uno con religión lo que estemos es condenando al otro, o condenando al que viene por allá, o condenando al que hizo, al que no hizo, condenando al líder, condenando al siervo, condenando a tal, condenando. Es principio de sabiduría. Dios te sigue amando. Dios te sigue amando. Dios me sigue amando. Parece increíble, pero sigue amándonos. Cuando un pastor es opresor y egoísta y es increíble, pero Dios lo sigue amando. Entonces yo no me voy a meter a entender por qué lo ama, por qué no lo ama. Yo quiero que me ame a mí, o yo quiero agradar al que me ama a mí porque quiero agradarlo a Él. No quiero agradar al que está oprimiendo, no quiero agradar al que anda haciendo lo indebido, no. Quiero agradar a Dios. Ya yo sé que Dios va a hacer con él si no se arrepiente. Entonces, ¿qué yo quiero? No quiero caer en ese lugar. Porque sabe que hay algo que lo que tanto criticamos, lo que tanto decimos del otro y tal, terminamos haciéndolo.
o terminamos siendo esa persona. ¿Pero por qué pasa esto? Por no estar cerca de Cristo, por ser sabios en nuestra propia opinión únicamente. Fíjese, el mismo Isaías, en el capítulo 11, dice: reinado justo del Mesías. Este es Cristo. Isaías 11, una página atrás. Dice: saldrá una vara del trono de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni resolverá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y resolverá con equidad a favor de los mansos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus caderas y la fidelidad ceñirá su cintura. Hablando de Cristo. No estaba Jesús en escena todavía. Esto es profético. Morará el lobo, y está hablando de este tiempo ahora. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro, el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca, y se pacerá junto a la osa. Sus crías se recostarán juntas, y el león como el buey comerá paja. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la cobra. El recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Fíjese, cuando Cristo aparece en escena, y lo hablaba en el Antiguo Testamento, cuando Jesús viene, es increíble que un niño se siente a jugar encima de la cueva de una víbora, de la cobra, no de cualquier culebrita. Un niño, un infante, que ese animal lo daña al segundo. No tiene ninguna destreza para defenderse de ese animal. ¿Qué hace Cristo? Usted puede jugar como un niño. Ahí dice la palabra, ¿por qué? Porque nos da sabiduría. Dice que podrá habitar el león y el cabrito. Debe la paradoja, ¿no? Que el león siempre va a querer comerse al cabrito. Puede habitar el que tiene años conociendo a Cristo y el que acaba de nacer, juntos, en un amor fraternal, sincero, sin comerse usted al que está llegando o al que desconoce. Porque llega alguien, entonces usted quiere ya maquillarlo, usted quiere casarlo, usted quiere ponerlo aquí y ponte en aquella puerta. O sea, esa es tu estructura. Pero deja que conozca a Jesús. Si esa persona no conoce a Jesús, jamás se va a enamorar de esta iglesia, de ti, de nadie. Y no estoy hablando de formas o de la doctrina que podamos tener. Yo no la quebranto, no quiero quebrantarla. Pero estoy hablando del principio, de la base, de lo que realmente nos va a dar o nos va a sostener en el momento de ser formados. Porque si lo leía, el amor no es jactancioso, perdona, tal. Pero todas esas son palabras bonitas, elegantes y sinceras y concretas. Pero hay que verle la cara para cumplirlas.
Hay que tener una base muy grande en nosotros para cumplir cada una de esas. Para no ser jactancioso, para no ser rebelde, para perdonar, para no ofender, para no responder con la misma cara. Hay que verle la cara a eso. Y Jesús lo hizo. Porque Jesús recibió todos los vituperios que usted y yo no hemos recibido. Y Él podía borrarlos así, sin tener que ir a la cruz. Siempre hace peso eso en mi mente cuando 2 ángeles pudieron borrar una ciudad como Sodoma y Gomorra. La borraron. Todavía no la encuentran. Dicen, está como que debajo de esto o debajo de aquel mar. No, todavía no encuentran la ciudad. Y Jesús le decía a Pilato, mira, yo en este momento puedo pedir una legión de ángeles que me saquen de aquí, que me saquen de este problema. Una legión son 120. Si 2, imagínense 120. Y Jesús lo podía hacer, pero no estaba en Él. Porque te amaba a ti y a mí. Porque amaba aún al que estaba ahí ofendiéndolo, al que estaba maldiciéndolo, al que estaba renegando de lo que Dios había hecho o había enviado. Es sabiduría temer a Dios, mis hijos, es sabiduría. Es sabiduría invitarlo a mi casa, invitarlo a mi corazón, a mi vida, invitarlo a mi matrimonio, presentárselo a mis hijos, presentárselo a mi pareja, presentárselo a mis amigos, presentárselo al trabajo, a la universidad, a quien sea. Es sabiduría. Y escúcheme, esa luz disipa cualquier tiniebla, porque no hay demonio que se sostenga delante de la presencia de Dios. No solo va a caer de rodillas, sino que así mismo arrodillado se va a ir. Tiene que huir y va a correr más rápido que cuando estaba de pie. Yo quiero estar parado allí. Sé que hay avaricia. Sé que hay algo que está persiguiendo esta ciudad, porque Dios la marcó desde un principio para hacer bendición al país. Y al Satanás escuchar eso va a perseguir a la ciudad. Pero tiene que haber una iglesia que se pare en la verdad. En la verdad. Y lo que trae injusticia, realmente desecharlo de nuestras vidas, para poder pasar a lo eterno, a lo que no perece. Y no quiero contaminarme con nada de esto. Me rehúso a que la aparente prosperidad sea lo que rija el día a día del venezolano o del guayanés. Esta fue una tierra productiva por explotar las empresas de manera correcta. Esta fue una tierra donde había mucha demanda y venía mucha gente porque había una producción, había un orden. Pero en Cristo puede ser mejor. No hemos pasado por este proceso para entrar ahora a una producción en desorden. No, tenemos que entrar a una producción en orden, pero desde el corazón. Porque este proceso es para que reconociéramos a Dios. Pasamos por ese proceso para reconocer la majestad de Dios, la grandeza de Dios. No hay iglesia, no hay otra razón. No hay otra razón más grande que es conocerlo a Él. Usted no entró en ese proceso para morirse, para que está perdido. No,
entró en ese proceso para conocer a Dios. Yo no pasé por el proceso de perder a mi madre cuando estaba tan confiado, tan tranquilo. Más grande que pastorear la iglesia, más grande que recibir un legado, más grande que esto, más grande que recibir una familia, más grande que ver a mi hijo que tanto amo, más grande que recibir a mi esposa que la amo, es conocerlo a Él. Así que no tema, porque en medio de ese proceso, si usted y yo nos rendimos a Él, sin importar la edad que tengamos, sin importar la experiencia o sabiduría que podamos tener, sin importar los años que nos queden por delante, las promesas que nos hagan tal o cual o fulano, las promesas que te haga la pareja, las promesas que te haga el otro, las promesas que te haga el líder, las promesas que te haga aún el pastor. La prioridad es conocerlo a Él. La prioridad es abrazarlo a Él, mantenerlo a Él en casa, porque si Él está, todo lo demás va a ser bendición. La angustia no está presente. El dolor tiene que irse. El mundo espiritual en tinieblas revuelto tiene que salir. La falta de sueño tiene que salir. Las contiendas familiares tienen que salir. La separación matrimonial tiene que salir. La distancia con los hijos tiene que salir. Pero tenemos que empezar. Tenemos que empezar. Y es ahí donde le hablaba, es disponer. Bueno, yo dispongo ser sabio, Señor, entonces me acerco. Porque sé que si yo no obedezco, no es que sea una condición de Dios porque Dios es malo. Entonces ves, si tú no le obedeces, Dios entonces hace. Es que Él es justo, Él es el que conserva la justicia aquí en el mundo entero, en el universo. Y ya Dios dijo, si tú siembras esto, lo vas a cosechar. Entonces es la misma ley de Dios que va a venir sobre ti y sobre mí, por no acercarnos. Es un principio. No lo es todo. Todo es su plenitud. O su plenitud es el amor que Él tiene. Pero tenemos que empezar por algo. Empecemos obedeciendo. Empecemos acercándonos a Él. Empecemos abriendo el corazón y el oído para escucharlo a Él. ¿Qué tú tienes que decir, Dios? ¿Qué tú dices de este trabajo? ¿Qué tú dices de esta mujer? ¿Qué tú dices de mi vida? ¿Qué tú dices de este lugar? ¿Qué tú dices de mi forma de hablar? ¿Qué dices, Jesús, de este pleito? ¿Cómo tú harías? ¿Cómo tú reaccionas? ¿Cómo tú hablas? Que conocer a Cristo. No se trata de salir y hacer sacrificios y matar animales y derramar sangre y revolcarnos acá o allá o encerrarnos 3 días en tal montaña o hacer tal cosa o estar de rodillas y caminar de rodillas sobre una chapa de Puerto Ordaz hacia Bolivia, porque hay un sacrificio para Dios. Se trata de conocerlo a Él, de conocer su voluntad. Se sirve sopa aquí los domingos. No porque todas las iglesias tienen que servir sopa. Y el afán no, y hay que servir sopa porque entonces si no, no estamos en el diseño de Maranata. Sino, eso es una mentira. Mire, hay obras buenas que no edifican. ¿Cuánta gente hace buenas obras y esas obras no edifican? Y son buenas. Siguen siendo buenas, no dejan de, no entran en lo malo o no entran en la perspectiva de ser malo, pero no edifican porque no cambian a nadie. ¿Y cuántas misiones más hay que levantar para que la gente cambie?
¿Cuántas misiones más hay que levantar para que alguien sea productivo? Si se reparte sopa en esta iglesia es porque se le ama, porque se quiere cubrir una necesidad de un día, pero que por encima de eso usted y yo aprendamos a dar. Aquí hay un principio eterno del que da, recibe doble bendición, porque se le alegra el corazón y alegra el corazón de alguien. Es un principio de bendecir que edifica no solo un momento, no solo una boca, sino un corazón que va a llenar otra vida y otra vida y otra vida y otra vida. Entonces, cuando usted lo entiende, no es un afán entonces de que estamos en Maranata y hay que hacer la estructura y hay que hacer la sopa, porque es el principio de bendecir, iglesia, lo que tenemos que aprender. Es la partida, es el punto de partida. Así es con Dios. Arranco contigo, Señor, no quiero que me sueltes. No me sueltes, quiero conocerte. No tiene que estar el pastor o el líder todos los días para que usted ore, no. Hay que orar. Hay que conocerlo a Él en esa intimidad. Porque ahí Él te va a decir por qué te llamó. Ahí Él te va a decir por qué estás pasando por esa circunstancia. Ahí te va a decir cómo resolverla, cómo salir de allí. Entonces no es religión, porque la religión no me saca de nada. La religión hace que yo me ponga un traje o me ponga algo y siga igual por dentro, vacío, oscuro, en tinieblas, triste. Y eso no es. No se trata de venir galán a la iglesia y ser un patán en la calle. Todo eso que hemos dicho lo hace un opresor. Yo no quiero ser opresor. Todo eso lo puede ser un hombre o una mujer. Lo puede ser un esposo o una esposa. Lo puede ser un presidente. Lo puede ser un profesional. Cualquiera de nosotros puede ser un opresor. Yo no quiero estar en ese lugar. Ni quiero que usted esté tampoco allí. Póngase sobre sus pies, por favor. Busquemos la sabiduría para poder ser padres que edifican a los hijos.